Muy bien, buenos días queridos hermanos. Hoy, domingo 27 de junio del 2021, tenemos nuestra reunión en forma virtual, una reunión, este, por el estado del tiempo, la lluvia, el frío. Espero que el Señor les bendiga a cada uno en sus hogares. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio escrito por Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer una de las historias, un relato de una conversación que tuvo Jesús, un encuentro con una persona que transformó no solamente a esa persona, sino a toda una comunidad. Y es el relato del encuentro, de la conversación que tuvo Jesús con una mujer que se la conoce como la mujer samaritana. Y dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de abrir tu palabra, la Santa Biblia, leer este pasaje, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para extraer algunas verdades espirituales que encontramos en ellas, Señor, para aplicar a nuestra vida en el día de hoy. Pedimos tu bendición y tu protección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En este capítulo 4 de Juan encontramos el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con una mujer que quedó registrada acá en este evangelio. Y lo extraño es que no quedó registrado el nombre de la mujer. Ya no sabemos su nombre. Solamente se le conoce como la mujer samaritana, ¿verdad? En realidad la Biblia dice una mujer de Samaria que vino a sacar agua del pozo. No, extrañamente no quedó registrado el nombre de esta mujer. Sabemos que Jesús tuvo varios encuentros relatados en los 4 evangelios, encuentros así uno a uno, cara a cara con algunas personas, como en el capítulo 3 tuvo con Nicodemo, tuvo encuentros con cada uno de sus discípulos, con Pedro, con Andrés, con Mateo, y tuvo conversaciones, ¿verdad? Y quedaron registrados sus nombres. Pero aquí no quedó registrado el nombre de la mujer
pero sí queda registrado el efecto de su testimonio no solamente en su vida propia, sino en cómo impactó en toda una comunidad, en su pueblo, ¿verdad? Era una región de Samaria y específicamente estaban, dice en el versículo 5, en Sicar, ¿verdad? Para comenzar tenemos que mencionar 3 o 4 cosas sobre el lugar donde ocurrieron estos hechos, ¿verdad? Primero nos dice la Biblia que Jesús primero estaba en Judea. En Judea, si tienen Biblias, yo les invito a ir al fondo, si al final van a encontrar un mapa. La mayoría de las Biblias tienen mapas. Y vamos a buscar algún mapa que nos habla de cómo era el Israel o Palestina en los tiempos de Jesús. Les invito a abrir para mirar un poquitito, para ubicarnos geográficamente. Dice que versículo 3 dice, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, ya lo voy a mostrar acá en mi Biblia, ustedes pueden ver en sus casas. Vamos a ver si se ve. No se ve tan bien por la iluminación. Vamos a ver. Vamos a ver. Acerca un Ahí chiquitito parece. más. Ahí, acerca un chiquitito más. Ahí. Bueno, este es un mapa de Palestina o Israel o en los tiempos de Jesús. Y abajo, aquí más o menos, está Judea. Judea, Jerusalén, ¿verdad? Ahí está. Abajo, a ver, estoy marcando ahí. O aquí también vamos a ver. Jerusalén. A ver cómo es el tema. Ahí. Ay, mejor. Jerusalén está abajo mismo. Y para irse ahí desde Jerusalén, bueno, está acá, voy a hacer con un bolígrafo. Acá está Jerusalén. Ahí está. ¿Puedes mostrar ahí, Francisco, Jerusalén abajo y después hacia arriba, si se puede puntualizar, dónde está Samaria, la región de Samaria? Samaria era una región y también era una ciudad. Entonces, abajo vemos Judea, ahí está Judea, y podés apuntar ahí la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Jesús estaba en esa área. Judea era como una provincia, sería como equivalente a vamos a decir, el departamento central, digamos. Y Jerusalén sería el equivalente a Asunción, ¿verdad? Y de allí tenía que irse, dice, la palabra nos dice, de Dios, era necesario, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y desde Judea hay que ir ahí arriba mismo y ver donde dice Galilea. Ven la distancia que hay entre Jerusalén y Galilea. Eran aproximadamente 160 kilómetros caminando, tenía que hacer Jesús con sus discípulos eso, y llevaba normalmente a un paso bastante apresurado, es decir, 3 a 4 días llegar desde Jerusalén hasta Galilea. Pero la Biblia nos dice acá, en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, había varias rutas para ir de Judea hasta Galilea, varias rutas, pero los judíos normalmente evitaban pasar por Samaria y rodeaban toda la ciudad o la región de Samaria y para llegar a Galilea, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, le era necesario pasar por Samaria. Es decir, Jesús tomó la ruta que pasaba por Samaria, ¿sí? Y ahí Francisco ya pintó la ciudad de Samaria, sí. Entonces, Judea era una región
Su centro tal vez era Jerusalén, Samaria era una región, una provincia, y la ciudad era Samaria. Pero ¿cuál es algo particular de Samaria? ¿Verdad? Dentro de Samaria había una ciudad que ahí está Sichar, dice allí, que en nuestra Biblia dice Sicar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí está Sicar o Sichar. Bueno, ¿cuál era la particularidad de la ciudad esta de Sicar? Actualmente a esa ciudad le dicen Nablus, se llama actualmente en Israel, o Nablus. Esa ciudad de Sicar o Sichar, como se ve ahí en la imagen, era una ciudad refugio. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando se dividieron las 12 tribus, cuando se establecían ciudades, en el Antiguo Testamento el Señor le dio la orden de que tenía que quedar una ciudad refugio. Y esa era la ciudad Sicar. Era una ciudad refugio. ¿Qué era la ciudad refugio? Era una ciudad en la cual dice que si un hombre cometía un homicidio en forma involuntaria o voluntaria, homicidio, si mataba a otra persona, si lograba huir, ¿verdad?, y llegar a esa ciudad, allí él seguía siendo libre. Es decir, la persona podía seguir viviendo libremente en la ciudad de Sicar y no podían extraditarle, por decirlo así, salvo que después de un proceso encuentren que realmente fue un homicidio culposo, algo así dicen ahora los abogados. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que Sicar era una ciudad donde habitaban muchos homicidas, gente que era un refugio de homicidas, de mucha gente que había cometido homicidio, que había matado a otras personas. ¿Sí? Porque era la ciudad donde podían habitar libremente, ¿verdad?, sin tener que irse a la cárcel, o en ese tiempo estaba la ley esta del ojo por ojo, diente por diente. Si mataban, se le podía haber matado también. Entonces, esta ciudad estaba habitada por mucha gente con no muy buenos antecedentes, ¿verdad? Muchos homicidas allí. No sé, pensemos en una ciudad así, donde habita mucha gente acusada de homicidios, matones. Yo no sé si de ahí viene la palabra sicarios o no, ¿verdad? No estoy especulando nomás, ¿verdad? Pero en Sicar había mucho de esto. ¿Dónde una ciudad así peligrosa como esa aquí en Paraguay? No sé, podemos pensar, sí, pero un barrio acá en Asunción donde sobrevive el más fuerte, donde es peligroso transitar, Villa donde uno Aurelia. no entraría. ¿Ah? Villa Aurelia. Villa Aurelia. No, Villa Aurelia sí, no es tanto, hay ciudades más peligrosas. Vamos a decir, yo mira, sí, no estoy acusando, no estoy juzgando, pero un lugar donde uno no entraría a menos que alguien te acompañe, que conoce la zona, de la Chacarita, ¿verdad? O también no entraría Pedro Juan Caballero, una ciudad donde ocurren muchos asesinatos, ¿verdad? Ciudad del Este, parte de Ciudad del Este, no digo el centro de Ciudad del Este. Tal vez la zona de los Bañados Sur, Bañados Norte, donde hay mucha densidad poblacional. O sea, dicen que hay mucho tráfico de sustancias prohibidas, etcétera. Bueno, más o menos ese era Sicar, ¿verdad? Tal vez peor, ¿verdad? Entonces, allí es donde ocurre este encuentro, ¿verdad? Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y ya les expliqué, era una ciudad de refugio, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
Daba la casualidad que en esta ciudad había un pozo, ¿verdad? Donde Jacob había comprado. Jacob en Génesis capítulo 33, versículo 19, nos cuenta que Jacob había comprado de Siquem una propiedad por 100 monedas. Dice. Era una extensión de tierra bastante grande, había comprado y allí o encontró o cavó un pozo. Un pozo era cuando sabemos que es un hueco o ¿cómo es la palabra para usar para pozo? Un hueco, algo que se cava en la tierra hasta encontrar una vena de agua y poder extraer el agua, ¿verdad? Normalmente era más aún en tierras desérticas, era un privilegio tener un pozo, era algo comunitario, no le pertenecía a una sola persona, era de todo el pueblo tenía derecho de venir y extraer el agua del pozo. Para hacerlo se usaba normalmente una vasija, un balde que le decimos ahora, atado por una cuerda y se largaba ahí hasta que llega a la zona donde había agua y se levantaba. Entonces, el pozo era algo central en la vida de la comunidad o de la ciudad. ¿Ya? Mucha gente iba y venía, pero también tenemos que decir que la tarea de ir y extraer agua del pozo, normalmente en la cultura hebrea, judía, era una tarea de las mujeres. Las mujeres eran las encargadas de ir y extraer el agua del pozo. Aquí yo les voy a contar una pequeña historia personal, ¿verdad? Mi papá era de Limpio, de mis abuelos, de la ciudad de Limpio, acá a 26 kilómetros de Asunción más o menos, una comunidad que se llama Bayué, camino a Salado. Y entre la casa de mi tía y de mis abuelos, ahí en el medio había un pozo, pero tenía agua salada, el agua que se extraía de ahí era salada y el trabajo de los chicos, nosotros o los ayudantes, teníamos mucho ganado, no mucho, ¿verdad? Pero teníamos, ponerle 15 vacas, unos terneros, y parte del trabajo era sacar agua del pozo y poner en una batea. La batea era un tronco grande en el cual se cavaba como una bacha, y entonces ahí se derramaba el agua para que tomen los animales. Esa agua se usaba para lavar cubiertos, para bañarse, los animales tomaban porque a ellos les gusta el agua salada, pero para traer el agua para tomar, para beber, teníamos que irnos a un espuaslendo, era un pozo que quedaba tipo a 1 kilómetro y medio, teníamos que ir caminando y llevábamos baldes con las tías o con los encargados, nos íbamos y extraíamos el agua de ahí del licuado del pozo y traíamos tipo 4 baldes de agua o lo que teníamos y eso se usaba exclusivamente para tomar, era el agua dulce para tomar. Acá entendemos que lo que sacaban era agua dulce. Bueno, y estaban allí en el pozo de Jacob, dice. Jesús, dice, llegó cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, en nuestro horario actual, serían tipo al mediodía. Las 12 del mediodía, podemos suponer que Jesús y sus discípulos llevaban caminando como 1 día y medio, tal vez, desde Judea. Y ya habían caminado más de 80 kilómetros tal vez hasta llegar allí. Y Jesús se cansó, estaba cansado, se sentó ahí, era mediodía, seguramente mucho calor, una tierra desértica, se sentó junto al pozo. En ese momento dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, ¿verdad? Era un trabajo habitual, normal de las mujeres. Lo llamativo de acá es que la Biblia nos indica, o no nos indica, digamos, que había otras personas. A lo mejor la gente estaba descansando, tomando una siesta, pero una mujer vino y tiene este encuentro. Y la mujer empieza seguramente, Jesús estaba sentado, nos dice acá, junto al pozo,
estaba cerca del pozo, no estaba en el brocal del pozo, estaba junto, así cerquita, próximo. Y viene una mujer y empieza a sacar agua. Seguramente la mujer vio a una persona desconocida. No podemos suponer que habrá tenido cierto temor, tal vez decir, ¿quién será este tipo? Nosotros acá cuando abrimos el portón, cuando estamos afuera, pasa alguien, decimos, uy, este desconocido, ¿verdad? Más todavía hasta ahora solitaria. No sabemos lo que pasó por la cabeza de la mujer, ¿verdad? Pero, por ahí dijo, wow, qué churro, este hombre que está ahí sentado, ¿verdad? ¿Quién será este? No sabemos qué es lo que pasó, en la Biblia no nos dice, pero la mujer hace su trabajo de tirar su cántaro o su balde de agua y empieza a sacar agua. Pero no le habla al desconocido, que era Jesús, ¿eh? Entonces, Jesús inicia una conversación, ¿verdad? Jesús es el que inicia la conversación, ¿verdad? ¿Y cómo hace, verdad? Dice la costumbre, ¿verdad? Esto no está acá en la Biblia, pero dicen así en el diccionario bíblico, uno consulta, que si una mujer veía que un hombre estaba cerca del pozo, tenía que esperar que la persona se retire de allí para que ella haga el trabajo de retirar, ¿verdad? Y si era desconocido. Pero Jesús estaba ahí junto y él es el que inicia o empieza la conversación. ¿Y cómo empieza? Le dice directamente, dame de beber, ¿verdad? Le habrá dicho con amabilidad, con ternura, ¿verdad? Ahí vemos una imagen de lo que pudo haber sido. Jesús le habrá dicho en la forma que es, un nombre de un caballero, un nombre correcto. Le dice, dame de beber, ¿verdad? ¿Por qué? Pues los discípulos no estaban, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le responde, Señor, no tienes, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Verdad? Hasta ahí fue la palabra de la mujer. Lo que dice a continuación en la Biblia es una aclaración del que escribe el Evangelio, que es Juan. Dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y acá conviene decir que los dos eran israelitas o hebreos, ¿verdad? Tanto los samaritanos como los judíos eran descendientes del pueblo hebreo, ¿verdad? Pero en un momento hubo una disputa, ¿verdad? Samaria llegó a ser capital del reino de Israel, el reino del norte, y Jerusalén, la capital de Judea, el reino del sur, ¿verdad? Y bueno, hubieron varios acontecimientos que ahora mismo no vale la pena adentrarnos, vale darnos tiempo, pero a raíz de que los judíos que habitaban ahí el norte de Israel, el reino del norte, se habían juntado, habían sido invadidos por un rey y fue diezmada la población y ellos se juntaron, formaron familias, parejas, matrimonios con gentiles, ¿verdad? Entonces, los judíos consideraban a los judíos samaritanos como impuros, que no eran totalmente judíos, ¿verdad? Pues se habían casado, se habían mezclado con gentiles. Entonces, por eso no se trataban entre sí. Y la mujer le dice, pero Jesús, ¿cómo? No sabía su nombre, ¿verdad? Pero señor, no, caballero, ¿cómo usted osa? ¿Verdad? No sabe, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablarme a mí? ¿Cómo usted se atreve a hablarme a mí? Es decir, resumiendo lo que le digo acá, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Resumiendo, te le digo, ¿cómo usted, señor, se atreve a hablarme a mí? Primero, usted es judío, yo soy samaritano.
usted es un hombre y una mujer, yo soy una mujer, no debería hablar, somos desconocidos. Pero Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién el que te dice, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de Jesús habrá asombrado a esta mujer, ¿verdad? Habrá quedado de sorpresa. Y de hecho acá le dice, la mujer le dijo, Señor, le dice Señor, no porque él sabía que era Jesucristo, sino porque era una persona, ¿verdad? Un desconocido. Señor, usted no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo, no tenés ni siquiera un balde, una cuerda. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mostraba, pues yo no veo nada. Está solamente con tu ropa y tu, no sé, tu bolsita, pero yo no te veo que vos tengas cómo sacar agua de este pozo. ¿De dónde tienes? ¿No? ¿Dónde tienes el agua viva? Y le pregunto,